Elisa nunca imaginó que un simple error en un servicio de streaming destruiría su impecable estabilidad financiera. Aquella mañana de otoño, mientras tomaba su café y revisaba su puntaje crediticio, la cifra en la pantalla parpadeó, pasando de un envidiable 820 a un gélido 590. El shock fue físico. Sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Era un número impensable para ella. La persona que siempre se había jactado de su disciplina fiscal, ¿cómo era posible? Se preguntó si la plataforma se había equivocado, si aquello era una broma de mal gusto del sistema. Eliza era una contadora de 32 años, meticulosa hasta la obsesión. Su vida era un estudio de caso, en organización en presupuestos, en hojas de cálculo, pagos automatizados y un fondo de emergencia religiosamente intocable. Llevaba el cabello recogido en un moño estricto, y su escritorio era un monumento al orden. No era ambiciosa en el sentido de lujos extravagantes, sino en el de la seguridad. Para ella, un crédito perfecto no era solo una herramienta financiera, era la prueba tangible de que tenía el control de su vida. El problema comenzó 8 meses antes, con la cancelación de un servicio de cable e internet. Había llamado, había confirmado la baja y había recibido un número de folio. En su mente, el capítulo estaba cerrado. Los de un cargo por equipo no devuelto a tiempo, que figuraban en el extracto final, le parecieron tan absurdos y pequeños que los ignoró. Su ingenuidad se basó en el tamaño de la cifra. ¿Quién se molestaría por? Pensó en la compañía. Debía estar equivocada. Ella había devuelto el equipo. No tenía ninguna duda. En lugar de pagar la cifra y luego disputarla, dejó que la culpa se desplazara hacia la compañía. Que lo resuelvan ellos. Yo hice mi parte. Fue una decisión impulsiva, un arrebato de orgullo que contrastaba con su naturaleza calculadora. Recibió correos electrónicos, es verdad, una media docena, todos etiquetados por su sistema, como promociones o actualizaciones de servicio. Nunca los abrió. El algoritmo de la bandeja de entrada, sin querer, se convirtió en su cómplice. La compañía de cable, sin obtener respuesta, vendió la deuda a una agencia de cobranza. Es aquí donde la deuda pequeña, insignificante, se transforma en un virus silencioso. La agencia, un depredador digital, no intentó contactarla por correo tradicional, el método que Elisa sí revisaba. En lugar de eso, bombardeó su celular con llamadas que ella enviaba directamente al buzón de voz, bajo la suposición de que eran telemarketers. La ignorancia era su escudo, pero también su veneno. Mientras su puntaje crediticio comenzaba a decaer, sin que ella lo supiera, Eliza solicitó un nuevo crédito para un proyecto de renovación en la casa de sus padres. Un gesto de amor y deseo de proveerles comodidad. La solicitud fue rechazada. El banco le dio un código críptico y una vaga referencia a su historial. Su corazón se aceleró. Un rechazo, para ella, era una mancha. El shock se convirtió en una tensión persistente. Ella, la experta, la mujer con el plan de vida a 5 años, no podía entenderlo. Revisó sus tarjetas, su hipoteca, sus préstamos estudiantiles. Todo en orden. En todos los pagos en verde. No había error. Buscó ayuda. Llamó a su banco, pero la información era genérica. Parece que hay una cuenta en colecciones. Señora, la palabra colecciones resonó en su mente como un campanazo fúnebre. Su miedo era palpable. No era solo el dinero, era la reputación. ¿Qué pensarían sus colegas? Su familia. La sensación de ingenuidad la asaltó. Había pasado su vida protegiendo su historial, y un fantasma de $180 estaba desmantelando su estructura. Se sintió como una arquitecta viendo cómo una mota de polvo causaba el derrumbe de su rascacielos. Fue entonces cuando, revolviendo entre documentos viejos, encontró el último estado de cuenta del servicio de cable. Una nota a mano, casi ilegible, de la persona que la atendió por teléfono. Encargo final, $180. Puede disputar. Se dio cuenta de que el error no fue pagar, sino el de creer que el sistema perdonaría su orgullo. La curiosidad extrema
La obligó a investigar a la agencia de cobranza. El nombre, pequeño y oscuro, la llevó a foros de internet llenos de historias de terror. El giro inesperado ocurrió esa misma noche. Al contactar a la agencia, una voz robótica le informó que la deuda original había sido sumada a cargos administrativos y honorarios legales, y ahora ascendía a $1,800. Además, ya no solo afectaba a su historial crediticio, sino que la compañía original había iniciado una demanda civil en un tribunal menor. La adrenalina de la sorpresa y el miedo la golpearon. De repente, la deuda no era solo un número en un papel, sino una amenaza legal real que podía desembocar en un embargo salarial. Los SAN se habían multiplicado por 10, y el precio real sería mucho mayor. La noticia de la demanda civil fue el golpe de gracia. La tensión se instaló en el cuerpo de Liza, manifestándose como un nudo constante en el estómago. Los $1,800 no eran la preocupación. El problema era la amenaza de que su empleador recibiera una notificación de embargo. Su impecable vida profesional, su santuario, corría el riesgo de ser contaminada por su descuido personal. La imagen de la contadora perfecta se desmoronaba. Su primer impulso, impulsado por la desesperación, fue pagar los $1,800 inmediatamente. Quería que el fantasma desapareciera. Pero su mente de contadora la detuvo. No podía simplemente pagar sin un acuerdo por escrito para remover la marca negativa de su reporte crediticio. Pagar la deuda no borraría la cicatriz de la cuenta en colecciones, simplemente la cambiaría de pendiente a pagada. Pero el daño ya estaba hecho. Eliza se sumergió en una batalla kafkiana con la agencia de cobranza. Cada llamada era un ejercicio de tensión. El agente, con una voz fría y profesional, se negaba a negociar la eliminación del reporte. Paguen primero, señora Hun. Luego veremos. Era una trampa clásica. Si pagaba, perdía su única palanca de negociación. Su culpa por no haber pagado los $180 originales se intensificó, sintiéndose ingenua por haber creído que la burocracia financiera tenía sentido común. Las consecuencias comenzaron a escalar rápidamente. En el trabajo, se abrió una posición de ascenso que implicaba manejar cuentas de alto riesgo y grandes volúmenes de capital. Eliza era la candidata natural, la más cualificada. Sin embargo, en el proceso de debida diligencia interna, la empresa realizó una verificación de crédito. Días después, su jefe la llamó a su oficina. La conversación fue tensa, llena de eufemismos sobre confianza y estabilidad. El ascenso fue para su colega, un hombre menos experimentado, pero con un historial crediticio prístino. La pérdida del ascenso la golpeó con una fuerza devastadora. No fue solo el dinero, fue el reconocimiento, la validación de sus años de esfuerzo. La ambición que la había impulsado a ser perfecta se convirtió en una fuente de amargo resentimiento. Se sintió traicionada por un sistema que valoraba más la ausencia de una cuenta de $180 en colecciones que su historial de desempeño de 10 años. Su salud emocional se deterioró. El estrés se convirtió en insomnio. Empezó a cometer pequeños errores en sus balances, algo impensable para ella. El miedo a que estos errores fueran descubiertos se sumó a la tensión de la demanda pendiente. Se aisló de sus amigos, evitando el tema de su trabajo, que antes era su orgullo. Su relación con su pareja, con quien estaba planeando comprar una casa, comenzó a resentirse. La reputación era lo siguiente en caer. Su pareja, Marco, solicitó una hipoteca preaprobada a nombre de ambos. La respuesta del banco fue brutalmente clara. Le dijeron que el perfil crediticio de Liza hacía que la operación fuera demasiado riesgosa para la tasa de interés más baja. Marco, que desconocía la gravedad del problema, se sintió corazón roto y confundido. Su sueño de la casa se pospuso indefinidamente. La desesperación llevó a Eliza a contactar a un abogado. Le costó $500 la consulta inicial, más de lo que debía originalmente. El abogado le explicó que pelear contra la agencia de cobranza por $1,800
sería más costoso en honorarios legales que pagar. Le sugirió buscar un acuerdo de pago para eliminar Pay for Delete, pero le advirtió que la agencia tenía poco incentivo. El primer giro inesperado en esta espiral de consecuencias llegó con un documento judicial. La fecha de la audiencia se acercaba. Presionada por el abogado y sin ver una salida, Eliza decidió pagar los $1,800, esperando negociar la eliminación de la marca después del pago. Contra todo consejo financiero, hizo el depósito. Enviaron la confirmación. Por un momento, sintió un alivio fugaz, una sorpresa de que el calvario quizás terminaría. Pero al revisar su reporte de crédito, 2 semanas después, la marca seguía allí, ahora bajo el estatus pagada en colecciones. El número 590 no se movió. Había entregado su dinero y no había ganado nada. El precio de su orgullo y su error ya ascendía a $180 originales, $1,620 en honorarios, el ascenso perdido, su reputación y la confianza de su pareja. El sistema no perdona la ingenuidad. El pago inútil de los $1,800 dejó a Eliza en un estado de fría determinación. La desesperación se había transformado en rabia. No iba a dejar que su vida financiera se definiera por un error de $1.80 y la usura de una agencia. Su mente de contadora se activó, ya no para conciliar cuentas, sino para desmantelar al enemigo. Ella revisó cada documento de la agencia de cobranza, cada correo electrónico del servicio de cable, leyó artículos y leyes sobre prácticas justas de cobro. Su curiosidad extrema la llevó a un oscuro rincón de la ley financiera, el derecho a la validación de la deuda. Ella, al igual que millones, había fallado en pedir la validación por escrito dentro de los primeros 30 días, lo que le habría dado más poder. En su exhaustiva revisión, descubrió un pequeño error en la documentación inicial que la agencia de cobranza le había enviado. La fecha en que supuestamente habían adquirido la deuda del servicio de cable no coincidía con la fecha en que la compañía original afirmó haberla vendido. Era una discrepancia de apenas una semana. Un error administrativo menor. Pero en el mundo del crédito, el rigor es absoluto. La tensión se intensificó. Eliza, armada con este pequeño detalle, redactó una carta certificada de disputa formal dirigida a las 3 principales agencias de crédito y a la agencia de cobranza. Su argumento era simple: la agencia no podía validar legalmente la propiedad de la deuda, lo que la hacía inexacta y por lo tanto debía ser removida del reporte de crédito. Mientras esperaba las respuestas, un proceso que sabía que tomaría al menos 30 días, un periodo de suspenso insoportable. Las consecuencias seguían profundizándose. La relación con Marco se había enfriado. Él ya no la veía como la roca de estabilidad financiera. La culpa de Eliza era doble: por el error inicial y por haber arrastrado el sueño de su pareja. La pérdida de la intimidad y la confianza la dejó con un profundo corazón roto. En el trabajo, la sombra del rechazo la persiguió. Sus colegas la trataban con una deferencia incómoda. La reputación perdida se sentía en cada reunión, en cada mirada. Ella, la mujer de los números perfectos, ahora era vista como alguien con un juicio defectuoso. El miedo a ser despedida por pérdida de confianza era una garra constante en su garganta. La ambición de Eliza se centró únicamente en limpiar su nombre. Dejó de lado todo lo demás. No salía, no compraba nada. Todo su enfoque era la guerra que había declarado al sistema. Se sentía como David contra Goliat, solo que su onda era un tecnicismo legal. La revelación llegó por correo certificado. Una de las agencias de crédito le envió una carta simple. La información disputada no pudo ser verificada con el acreedor original, la agencia de cobranza. Era una victoria silenciosa y técnica. La agencia de cobranza no había respondido a tiempo o no había podido demostrar la validez de su pequeña discrepancia. El segundo giro, la gran revelación, fue que la marca de pagada en colecciones había sido removida de su reporte en esa agencia. El puntaje de crédito de Eliza
de la noche a la mañana. Saltó de 590 a 790. La dopamina del triunfo la inundó. Un contraste violento con la desesperación de los meses anteriores. Había descubierto la verdad brutal en el mundo del crédito. El juego no se trata de quién tiene razón o quién debe el dinero, sino de quién sigue las reglas de la notificación y la validación a la perfección. Su victoria no fue por ser inocente del cargo de $180, sino por la imperfección de su adversario. Elisa se sentó frente a su computadora. Viendo el número 790 no era el 820 que tenía antes, pero era un número de la resurrección. La sorpresa de la victoria se mezcló con un profundo sentimiento de vacío. Había ganado la batalla de los números, pero había perdido 8 meses de su vida, una promoción y la confianza que la unía a Marco. Decidió que su culpa debía ser transformadora. Llamó a Marco con voz temblorosa. No solo le explicó la disputa técnica, sino la verdadera causa de su caída: el orgullo. Su error no fue la deuda, fue la creencia arrogante de que no podían afectarla y que el sistema se doblegaría ante su sentido de la justicia. La pérdida de su relación fue la consecuencia más amarga de esta soberbia financiera. La moraleja financiera fuerte de su experiencia se cristalizó en 3 puntos que juró compartir con cualquiera que quisiera escucharla. La primera, el fantasma de la deuda pequeña. Nunca ignores un cargo, no importa cuán insignificante sea. La diferencia entre una cuenta de y una pesadilla de colecciones no es el tamaño del dinero, sino tu respuesta a la notificación. Paga la deuda pequeña y disputa después. No dejes que tu orgullo dicte tu estrategia financiera. La segunda lección era sobre el riesgo y la vigilancia. El crédito es un juego de alta tensión. El puntaje no es un premio, es un escudo. Su caída de 230 puntos le mostró que un escudo roto expone toda tu vida. Tienes la responsabilidad de revisar tu reporte de crédito al menos una vez al mes. La ingenuidad de creer que todo está bien es el mayor peligro en el mundo de las finanzas personales. Y la tercera, la más profunda, era sobre el poder de la documentación. Su victoria no fue por mérito moral, sino por un tecnicismo legal. La agencia de cobranza se equivocó en el cómo, no en el qué. Esto le enseñó que, en el juego de las deudas y el crédito, la única emoción válida es la disciplina. Documenta todo: números de folio, fechas, nombres. Tu papel no es ser honesto, es ser impecable. Elisa logró recuperar la estabilidad, pero el proceso la transformó. Dejó de ser la contadora estricta de moño alto. Su enfoque en el trabajo se suavizó, reemplazando la obsesión por la perfección con una humildad cautelosa. El miedo no desapareció, sino que se convirtió en respeto por la fragilidad del sistema. El cierre emocional cinematográfico la encuentra un año después. Está sentada en un banco del parque, revisando una solicitud de préstamo para Marco, quien finalmente aceptó volver a intentarlo. El puntaje es 805. Es un buen número, pero ya no la define. El cielo está nublado, pero en lugar de sentir tensión, siente paz. El dinero no es el objetivo, sino el medio. Su historia no es sobre $180, sino sobre el precio de la indiferencia. Había aprendido que el sistema financiero es un laberinto frío e implacable, y la única forma de sobrevivir es aceptar que un simple mensaje sin abrir en tu celular puede tener un costo de vida entera. Cierra el portátil, encierra ese capítulo. Por fin, se permite respirar. El dolor se había ido, pero la lección de la humildad financiera se quedaría con ella para siempre.